Bueno, antes de que dé inicio a la parte que quedó pendiente, solo quiero aclarar una situación referente a dos cosas que me preguntaron dos compañeros de ustedes el día que terminó la clase. La primera era en saber si la vía de Emder-Dorderov tenía un nombre más sencillo. Y lastimosamente pues no lo tiene, o sea, como un sinónimo. Así como habíamos dicho que la vía de Emder-Meyerhof-Parnas recibía el nombre también de vía glucolítica, que es como un poco más sencillo, pues la vía de Emder-Dorderov no lo tiene, ¿sí? La otra era también cuando hablábamos de la ruta de las pentosas fosfato, en donde decíamos que la ribosa 5-fosfato era un precursor para la síntesis de ADN, ¿verdad? En este caso, fíjense que propiamente la ribosa 5-fosfato es un precursor para los ácidos nucleicos en general, ¿sí? Ahora, diferente es, como me preguntaban, si era una desoxirribosa la que tiene el ADN, y efectivamente si es una desoxirribosa, y el ARN efectivamente si es una ribosa 5-fosfato, pero la ribosa 5-fosfato debe de servir para originar esa desoxirribosa en el ADN. El punto aquí no es que vamos a dar clase de genética como tal, sino solo tengamos la noción de que la ribosa 5-fosfato es un metabolito intermediario de la vía de las pentosas fosfato que interviene para la síntesis de ácidos nucleicos, o si lo queremos llamar también para la síntesis de nucleótidos, ¿sí? Bueno, entonces lo que traigo este esquema es solo para que veamos la integración de lo que estábamos mencionando la clase pasada referente a las vías en que la glucosa pasaba a formar piruvato, y que aquí la tenemos ilustrada con la vía de Ender-Meyerhof, la vía de las pentosas fosfato, que también tiene este nombre más complicado, la de Warburg-Dickens, y también la vía de Emder-Dorderov, ¿sí? Ahora vemos cómo el piruvato al final pasará a formar acetilcoenzimo A, y cómo este deberá de ser incorporado al ciclo de Krebs, cosa que no nos vamos a detener para irlo describiendo paso a paso, porque ustedes hasta cátedra me pueden dar de esto. Vean, ahora solo veamos esta situación de que de todo esto, la vía glucolítica o de Emder-Meyerhof, la vía de las pentosas fosfato o la vía de Emder-Dorderov también, y el ciclo de Krebs constituye lo que le vamos a llamar en pocas palabras como metabolismo central, en el caso pues en este estudio que estamos haciendo de las bacterias. Ahora, todo esto, si ustedes se fijan, lo hemos mencionado en la clase pasada referente a todo lo que se genera en esto del metabolismo central. Todo lo que ven marcado en amarillo, por ejemplo, son precursores metabólicos para otra síntesis de otros compuestos, o para cumplir una vía pues prácticamente de carácter anabólico. También el poder reductor que se va formando en el caso de la vía glucolítica, en el caso de la vía de las pentosas fosfato, e incluso también habíamos dicho que en el ciclo de Krebs también se forma poder reductor en forma de piridín nucleótidos reducidos, que es lo que ven ustedes en azul. Y habíamos dicho que también en estas vías, dependiendo la particularidad que tenga cada una de ellas, pues también puede dar formación de ATP a nivel de fosforilación a nivel de sustrato. Ahora solo vamos a mencionar unas características generales referentes al ciclo del ácido cítrico, que es el mismo ciclo de Krebs, como ustedes sabrán, y recordemos que el ciclo del ácido de Krebs es un mecanismo más eficiente para la generación de ATP junto a la respiración celular. Ya vimos por qué, por la cantidad de poder reductor que se forma en estas vías, ¿verdad? Y la fosforilación oxidativa que se da en la cadena respiratoria. Actúa como ruta metabólica final común para la oxidación completa de aminoácidos, de ácidos grasos, aquí es una G, y de carbohidratos, como lo vimos en una diapositiva en la semana pasada. Y también fíjense que a la vez de ser una vía catabólica para degradar por oxidación estos compuestos, también el acetilcoenzimo A como tal
proporcionará productos metabólicos intermediarios claves para que cumpla también lo que es la parte de síntesis de algunos aminoácidos, de algunos ácidos grasos, ¿verdad? O de lípidos, purinas y pirimidinas. Entonces también el ciclo de Krebs es una vía también de carácter anfibólica. ¿Se recuerdan qué era eso de carácter anfibólico? Así como los anfibios, que tiene dos cosas, hace dos cosas, ¿sí? Una es que también ella degrada, o sea, es catabólica, pero también es anabólica, ¿sí? Porque ya vimos que muchos de los intermediarios que se van generando pueden servir para la síntesis de aminoácidos, de ácidos grasos o de purinas y pirimidinas o de cualquier otro metabolito pues que pueda necesitar la célula para construir biomoléculas. Obviamente no solo eso sirve el ciclo de Krebs, sino también todos los otros intermediarios metabólicos que vieron ustedes que se forman a partir de las otras vías metabólicas que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ahora vamos a ver cómo la célula bacteriana pues puede generar energía como tal. Y para ello ella va a utilizar pues diferentes patrones de metabolismo productor de energía. Uno de ellos ya lo mencionamos, la fosforilación a nivel de sustrato. ¿En qué ruta metabólica hemos visto que hay fosforilaciones a nivel de sustrato? ¿Ah? En la glucólisis, por ejemplo, ¿verdad? También ya dijimos el ciclo de Krebs, también ahí hemos visto fosforilación a nivel de sustrato. ¿Y qué es la fosforilación a nivel de sustrato? No es más que la formación de ATP sin la intervención de la ATP sintasa que está en la fosforilación oxidativa. Es decir, la formación de ATP se da primordialmente porque existe una reacción exergónica, mediada por un compuesto de alta energía, ¿verdad? Lo cual hará que la molécula de ADP pues se fosforile, ¿verdad? Y forme ATP, ¿sí? Por eso se llama a nivel de sustrato, porque no interviene la fosforilación oxidativa como ocurre en la cadena transportadora de electrones en la respiración, sea aeróbica o anaeróbica. Entonces, ese es el primer patrón para la generación de energía que ya vimos, fosforilación a nivel de sustrato. La otra puede ser la respiración aeróbica o la respiración anaeróbica. Y tenemos otra también que se llama fermentación. Ojo, la fermentación. Vamos a aclarar más adelante algo de la fermentación para que no se vayan a confundir, o quizás lo mencionamos desde ya. Es que la fermentación no es que sea parte de la respiración anaeróbica, sino que los procesos de fermentación usualmente se dan en condiciones de anaerobiosis, ¿verdad? Eso es lo diferente. Entonces vamos a describir cómo es que se da la respiración aeróbica en estos microorganismos que son quimioorganotrófos, en donde, fíjense bien que en la respiración aeróbica, quien va a servir como aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones va a ser el oxígeno, ¿sí? El oxígeno. Ahora, hemos visto en las clases pasadas, en la clase de la semana pasada, de dónde era que se obtenía el poder reductor en forma de NADPH, NADH, FADH, y todo ese poder reductor que se ha ido formando a través de la vía de glucolítica, la vía de las pentosas fosfato o la vía de Ender-Dordorov, ¿verdad? Y el ciclo de Krebs. Entonces, a nivel del metabolismo central, que era lo que les decía que vimos en la diapositiva anterior, se genera ATP por la fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Y se genera poder reductor en forma de piridinnucleótidos. En este caso, pues tenemos aquí el NADH, ¿sí? Ahora, ese NADH reducido, pues debe de pasar a la cadena transportadora de electrones y ceder esos electrones, como vamos a ver más adelante, para que se dé un gradiente quimioeléctrico. Ahora, en la respiración aeróbica, habíamos dicho, ¿quién es el aceptor final en la cadena transportadora de electrones?
El oxígeno. El oxígeno es el aceptor final, ¿sí? Y vemos acá los piridinnucleótidos, que son los que llevan el poder reductor. Ahora, debe de transferirle esos electrones a este aceptor final de electrones, en ese flujo que vamos a ver más adelante. Esto me sirve a mí solo para que veamos el potencial de óxido de reducción de los diferentes donadores y aceptores de electrones. Un donador va a ser mucho mejor cuando tenga una carga más electronegativa. Y un aceptor final de electrones va a ser mucho mejor cuando tenga una carga eléctrica más electropositiva, ¿sí? Entonces, entre más electropositivo sea un aceptor final de electrones, mejor va a aceptar esos electrones. Y entre más electronegativo sea un compuesto que done electrones, pues mejor los va a donar. No sé si se comprende eso. ¿Cómo? ¿El qué? Ah, el atril este. Entonces ustedes verán acá que entre mayor sea esa diferencia de potencial de óxido de reducción entre los pares donadores y aceptores de electrones, será directamente proporcional a la cantidad producida de energía. Entonces por eso vemos acá que esta diferencia de potencial de óxido de reducción entre el compuesto que dona electrones y el que acepta electrones, pues dará mucha energía. Y ahora esto es en parte pues muy similar a lo que vieron en bioquímica, ¿verdad? Lo único que está como más reducido el contenido, en donde decíamos que ese poder reductor que se formó en el metabolismo central, pues en forma de piridinnucleótidos pasará a la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? ¿A dónde está la cadena transportadora de electrones? En las bacterias, según les mencionaron en clase. Bacteriana, la cadena transportadora de electrones de las bacterias, ¿a dónde está? En la membrana. ¿Cuál pues? Porque yo les puedo entender membrana externa y es mentira. Membrana citoplasmática, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ese flujo de electrones pasarán por varios complejos, como ustedes se recordarán, ¿sí? Y ese flujo hará que se bombeen protones desde el citosol hacia el espacio extracelular, en el caso de las gram positivas, ¿verdad? O la membrana o el espacio periplásmico en el caso de las gram negativas. Entonces, aquí hacia allá, a medida vayan pasando el flujo de electrones en la cadena transportadora, se van bombeando protones hacia el espacio extracelular, ¿sí? Ahora, como aquí va a haber mayor cantidad de electrones, de protones, perdón, el gradiente quimioeléctrico hará de que estos protones quieran volver a entrar al interior de la célula. Pero saben ustedes que esto lo hará a través de la ATP sintasa, ¿verdad? Y aquí a nivel de esta enzima es donde se da la parte de la fosforilación oxidativa como tal y la formación de ATP, ¿sí? Ahora, este flujo de electrones también, ¿para qué le puede servir a la célula bacteriana? Aparte de la generación de ATP, le va a servir también para el movimiento. Probablemente creo que se los han de haber mencionado, cómo es que se mueven los flagelos. Y los flagelos prácticamente se mueven porque ese flujo de protones también hace que se mueva, pues si más no me equivoco, el anillo o el gancho, más no recuerdo bien, del flagelo cuando está insertado en la membrana citoplasmática. Entonces prácticamente eso tiene esa función también. Esto solo para que se recuerden que la respiración aeróbica, en este caso de los humanos, ¿en qué organelo es que se da? La respiración aeróbica en los humanos, ¿en qué organelo se da? En la mitocondria, exacto, ¿verdad? En el caso de las bacterias, ya dijimos, ¿en dónde? Membrana citoplasmática, ¿verdad? Y en el caso de las plantas, ¿verdad? En los discos tilacoides, en los cloroplastos. Ahora vamos a hablar un poco referente a la respiración anaeróbica, ¿sí? En donde
las bacterias que cumplan un metabolismo siempre como un quimio organótrofo, pero que va a realizar respiración anaerobia. Y aquí, fíjense que el aceptor final de electrones va a ser un compuesto diferente al oxígeno. Usualmente, casi siempre va a ser un compuesto de naturaleza inorgánica. Ahora, comparemos el aceptor final de electrones de la cadena transportadora, en este caso de la respiración aeróbica con la anaeróbica. Verán ustedes que hay una diferencia, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, que tenemos acá ejemplificado que el aceptor final de electrones en la respiración aeróbica, en este caso puede ser el nitrato, ¿sí? Y el donador de electrones pues siempre va a ser los piridinnucleótidos que provienen del metabolismo central. Entonces ustedes ven que la diferencia en el potencial de óxido reducción comparado con la respiración aeróbica, ¿qué pasa? Es menor, ¿sí? Y entonces por ende también habrá menor liberación de energía. Y ahí todo lo demás prácticamente que hemos mencionado, así como lo vimos con la respiración aeróbica, todo lo que sucede con la respiración aeróbica, lo mismo pasa con la respiración anaeróbica, así de grosso modo. Lo único que aquí el aceptor final ya no va a ser el oxígeno, sino va a ser un compuesto diferente al oxígeno. Usualmente habíamos dicho un compuesto inorgánico. Entonces aquí prácticamente con este esquema hacemos esa comparación en que comparación de similitudes y diferencias referente a los dos tipos de respiración aeróbica y anaeróbica. Como vimos pues los compuestos orgánicos, en este caso lo hemos ejemplificado con el metabolismo de la glucosa, pasará al metabolismo central, el metabolismo central generará los piridinnucleótidos y esos piridinnucleótidos pasarán a la cadena transportadora de electrones para que se genere ese gradiente quimioeléctrico y genere la fuerza protón motriz para que funcione la ATP sintasa y genere ATP, ¿sí? Eso es lo que hemos visto. Vimos que también hay fosforilación a nivel del sustrato en el metabolismo central también para la generación de ATP y los metabolitos precursores que también se originan en el metabolismo central. Entonces aquí vemos lo que mencionamos como comparación. El aceptor de electrones en la respiración aeróbica pues siempre será el oxígeno, ¿verdad? Que formará como subproductos pues el agua. Y en la respiración anaeróbica tenemos compuestos, habíamos dicho, inorgánicos o diferentes al oxígeno como tal, que pueden servir como aceptores de electrones. Ahora tenemos el fumarato, compuestos azufrados, nitratos, ¿verdad? Y hierro, también en estado férrico. Solo para que veamos en esta tabla cuál de las dos respiraciones, la respiración aeróbica o anaeróbica, es la más eficiente. Aunque ya lo dijimos, ¿cuál es la más eficiente para generar energía comparada entre la aeróbica y la anaeróbica? La aeróbica, ¿verdad? Como vemos acá, el oxígeno es el compuesto más electropositivo y está en el último en la torre de potencial de óxido reducción. En cambio, comparado con el nitrato, por ejemplo, el hierro en estado férrico, el fumarato y los compuestos azufrados, pues generarán menor cantidad de energía en comparación como lo hace el oxígeno. Por eso decíamos anteriormente, a mayor diferencia de potencial de óxido reducción entre el donador y el aceptor final, así se da la cantidad de energía que se consigue. Esto después lo pueden revisar con más detenimiento para que vean la producción total neta de ATP que sucede en la célula bacteriana, sumándole todo lo que hemos visto, ¿verdad? La vía glucolítica, la vía del ácido tricarboxílico y la fosforilación a nivel de sustrato. La otra forma para generar energía, habíamos dicho que está el metabolismo fermentativo. ¿Qué habíamos dicho del metabolismo fermentativo? Que se da en condiciones usualmente de
anaerobiosis, ¿verdad? Porque no se requiere oxígeno para realizar el proceso de fermentación, ¿sí? No hay aceptor externo de electrones también en lo que es en la fermentación. Vamos a ver que también el ciclo de Krebs está cortado en la fermentación. No hay cadena transportadora de electrones, salvo algunos casos también, y que se obtiene poco ATP. Dentro de lo que hemos visto de la respiración aeróbica y anaeróbica, el proceso de fermentación o el metabolismo fermentativo es menos eficiente. La cantidad neta de ATP que se produce en la fermentación es bien, pero bien poquita, ¿sí? Ahora, ¿qué es la fermentación en sí? La fermentación no es más quizás que un proceso de oxidación incompleto de la glucosa, en donde un compuesto orgánico servirá como receptor o aceptor alternativo de electrones, que usualmente es el piruvato o derivados del piruvato. A eso pues le definimos como quizás lo que es fermentación. Entonces, habíamos visto que en el metabolismo central, como les decía anteriormente, se genera la parte del poder reductor, ¿verdad? Se genera lo que es el piruvato también como compuesto metabólico intermediario casi que universal, como habíamos dicho, que se incorpora ¿a dónde? Al ciclo de Krebs, ¿verdad? Por medio del acetilcoenzimo A, y después debería de darse el ciclo de Krebs. Ahora, en la respiración anaeróbica, el ciclo de Krebs habíamos dicho que está, ¿qué pasa? Cortado, está cortado. ¿Por qué se corta? Puede ser por dos situaciones, ¿verdad? A nivel de esta enzima de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ya sea porque no hay presencia de esa enzima, porque no la codifica un gen, ¿verdad? O por algún proceso de inactivación, ¿sí? Ahora, recordemos, como, fíjense, aquí vemos la membrana citoplasmática, aquí no hay aceptor externo de electrones, habíamos dicho, ¿sí? No hay. Entonces, ¿a dónde tienen que ir esos electrones que se están generando en el metabolismo central? Y todavía de remate, el ciclo de Krebs me está sacando poder reductor también en forma de NADPH o en forma de NADH. Tiene que irse a algún lado, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a servir como aceptor de esos electrones generados a nivel del ciclo de Krebs o a nivel del metabolismo central? Un compuesto alternativo, decíamos, que sirva como aceptor de electrones, que puede ser el piruvato o derivados del piruvato, ¿sí? Ahora, por esa situación es que se corta el ciclo de Krebs, porque si no se cortara, el poder reductor que se estuviera formando fuera mayor, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo hace por inactivación, usualmente a nivel de esta enzima que habíamos dicho, para que ya no se generara ese poder reductor. Que este es un esquema en donde vemos casi siempre como de manera general, pues, cómo es que sucede ese proceso de fermentación, que casi siempre se da en dos partes, en un proceso de oxidación y en un proceso de reducción, en donde habíamos dicho que la mayoría, bueno, o decimos que la mayoría de vías fermentativas casi siempre usarán como sustrato lo que son azúcares. Y dentro de ellas pues tenemos el ejemplo de la glucosa, pero pueden haber otros compuestos orgánicos que también pueden hacer fermentación, ¿sí? Ahora, lo que les decía, que a nivel del metabolismo central pues es que se genera esa cantidad de poder reductor en forma de NADH que debería de pasar ¿a dónde? A la cadena transportadora de electrones, ¿verdad? Para que se oxide el NADH y ese NAD vuelva a reutilizarse para captar el poder reductor que está formándose en el metabolismo central. Aquí lo que hay, si ustedes se recuerdan, no sé si en bioquímica lo vieron, que es una especie de recicle del NAD, ¿verdad? El NAD se tiene que estar oxidando para poder captar el poder reductor que se está formando, ¿verdad? Pero debe de estarse, este NADH debe de ceder sus electrones a un alternador, a un compuesto alternativo
de electrones, que en este caso pues era usualmente el piruvato o un derivado del piruvato. Eso es prácticamente lo mismo. Entonces, dependiendo a qué nivel pues del proceso de fermentación, si el piruvato como tal o un derivado del piruvato podrá servir como alternador como receptor alternativo de electrones, pues así los compuestos que va a ir formando en la fermentación. La fermentación usualmente se clasifica en base a los productos finales de la fermentación. ¿Sí? En base a eso se hace la clasificación, y usualmente las bacterias realizan 4 tipos de fermentaciones: fermentación láctica, fermentación acética, fermentación alcohólica y fermentación butírica, ¿verdad? Ahora, aquí es solo para que tengamos un esquema general de los productos finales que se pueden dar a través de las vías de fermentación, las vías fermentativas, en donde podemos obtener pues lo que es ácido láctico, ácido propiónico, isopropanol, butanol, butirato, ácido fórmico, 2,3 butanodiol, ¿verdad? Y también etanol, como habíamos dicho. Y dependiendo pues cada una de las bacterias que vayamos estudiando a medida va pasando el curso, pues así el tipo de fermentación que va a ir dando cada bacteria. Ustedes van a tener una práctica de laboratorio de lo que es metabolismo microbiano, y ustedes se darán cuenta de todo esto de las vías fermentativas y que lo podrán identificar a través de algunas pruebas de laboratorio, ¿verdad? Como la fermentación ácido mixta, por ejemplo, en donde se producen cantidades generosas de ácidos, ¿verdad? Como el ácido láctico, el ácido acético, ¿verdad? Y el ácido fórmico se producen en grandes cantidades y lo pueden detectar a través de un indicador de rojo de metilo, o la fermentación butanodiólica, ¿verdad? Que la pueden detectar a través de la prueba de Vogel-Proskauer, que eso pues como les menciono ustedes lo verán en la parte de metabolismo microbiano en el laboratorio. Recordemos también que las bacterias, principalmente o más que todo las bacterias que son aeróbicas, cuando realizan esa formación de ATP a través de la fosforilación oxidativa, se producen especies reactivas del oxígeno que suelen ser tóxicas para las bacterias. Entonces las bacterias tienen una serie de enzimas en las cuales pueden degradar esos metabolitos que se forman pues en el proceso de la respiración celular, y lo harán pues degradándolos a través de varias enzimas. Quizás solo vamos a destacar esta por cuestiones de tiempo, la catalasa, en donde el peróxido de hidrógeno, ¿verdad?, será degradado en agua y en oxígeno, y que ustedes esto en el laboratorio lo van a hacer y lo van a observar, ¿verdad?, para que vean cómo es que se evidencia ese desdoblamiento del peróxido de hidrógeno, ¿verdad?, para la formación de agua y oxígeno. Ahora, también es importante que tengamos en mente otras situaciones referentes a la clasificación de los microorganismos con base a varias situaciones que son inherentes pues del crecimiento del metabolismo microbiano, y dentro de ellas pues son en base a la temperatura, la clasificación de los microorganismos. Ahora tenemos microorganismos que pueden ser psicrófilos. ¿Qué quiere decir esto? Que les gusta temperaturas frías. Pueden ser temperaturas menores a los 15 o 20 grados centígrados, ¿verdad? Metabolismo, bacterias que son mesófilas, que usualmente, casi siempre las bacterias mesófilas tienen una temperatura óptima de crecimiento de 37 grados centígrados, ¿verdad? Las que son termófilas casi siempre son bacterias que pueden crecer a temperaturas mayores a 45 grados centígrados. Y después pueden haber otras que pueden ser clasificadas como hipertermófilas, ¿verdad?, en donde ya vemos que casi están cerca del punto de ebullición del agua, que pueden resistir ese crecimiento. Pero ojo, aquí nos interesa
más que todo estas, las que son de índole mesófilo, porque acá es que se encuentran la mayoría de bacterias de importancia médica, ¿sí? También podemos clasificar a las bacterias con base a cómo pueden crecer en los medios de cultivo con base a su pH, ¿sí? Hay bacterias que pueden crecer a pH menores de 5 y podemos considerarlas que esas serán bacterias acidófilas, ¿verdad? Si crecen esas bacterias entre un pH que ande entre 6 a 8 más o menos, estas bacterias serán consideradas neutrófilas, ¿verdad? Así como el polimorfo nuclear, así se escribe, neutrófilas prácticamente. Y también aquellas que puedan crecer a un pH entre 9 en adelante, ¿verdad?, van a ser consideradas alcalófilas. Las bacterias de importancia médica las vamos a clasificar casi siempre como bacterias neutrófilas, ¿verdad?, porque más o menos crecen en un pH neutro casi siempre alrededor de 7. 7.2, 7.4, más o menos por ahí pueden andar. Otra clasificación que nos sirve también de los microorganismos, en este caso de las bacterias, es con base a los requerimientos de oxígeno que ellas puedan necesitar. Igual también esto lo van a ver en su práctica de metabolismo microbiano, en donde verán ustedes que podemos tener lo que es una clasificación de 5 tipos de bacterias o de microorganismos con base a los requerimientos de oxígeno o a sus necesidades de oxígeno. Tenemos las bacterias que son aerobias estrictas, bacterias anaerobias estrictas, bacterias anaerobias facultativas, bacterias microaerofílicas, ¿verdad? Y bacterias también que son aerotolerantes, o le conocemos también como anaerobias aerotolerantes. Las bacterias aerobias estrictas, casi siempre cuando lo veamos esto a partir de medios de cultivo líquido, casi veremos que ellas se van a la superficie de los medios líquidos. ¿Por qué? Porque ahí está la mayor concentración de oxígeno, las aerobias estrictas. Si lo vemos en las anaerobias, ¿a dónde creen que se van? Hacia el fondo del tubo, ¿verdad?, para huir del oxígeno que está presente en la superficie. Las anaerobias facultativas, ¿qué se imagina que quiere decir eso de anaerobias facultativas? Que pueden crecer tanto en ambiente aerobio como anaerobio, y en los medios de cultivo líquido casi siempre se ven que hay crecimiento en todo el tubo. En el caso de las bacterias que son microaerofílicas, ellas necesitan oxígeno, pero a unas concentraciones menores a las que tiene la atmósfera, ¿sí?, menores a las que tiene la atmósfera. Entonces casi siempre estarán también ubicadas un poquito por debajo de la superficie del medio de cultivo líquido, ¿sí? Y también tenemos lo que son las aerotolerantes, pues que ellas, fíjense bien, las bacterias anaerobias aerotolerantes, ellas son anaerobias, pero en presencia de oxígeno lo pueden tolerar y pueden crecer. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Lo toleran, por eso se dice aerotolerantes, lo toleran, pero no es que lo necesiten, porque ellas son anaerobias, ¿verdad? Son anaerobias y pueden crecer prácticamente casi siempre también casi a nivel de todo el tubo, ¿verdad? Casi siempre el crecimiento puede estar más hacia el fondo porque, como les decía, realmente ellas son anaerobias. Otra parte que hay que mencionar del metabolismo microbiano, que lo piden los objetivos de la clase, es que podamos explicar la curva de crecimiento bacteriano, ¿sí? En la clase, en la curva de crecimiento bacteriano, fíjense que esto sucede, esta explicación es in vitro. Esto es en un sistema cerrado. Esto se da en medio de cultivo, ¿verdad? Esto no lo podemos aplicar in vivo. Y también está dada para poblaciones celulares. No lo podemos aplicar como para una bacteria, por así decirlo, y que una bacteria me va a generar esa cinética de crecimiento, no. Sino es a través de poblaciones celulares. Ahora, ¿cuáles son las fases que se pueden observar? Pues la primera es la fase de rezago, ¿verdad? La segunda es la fase logarítmica o exponencial.
La siguiente es la fase estacionaria y la última, la fase de muerte celular. En la fase de rezago, lo que pasa acá, en este periodo en donde no hay división de células bacterianas, sino lo que está pasando aquí, cuando es en un sistema in vitro, es que las bacterias se están adaptando al medio de cultivo al cual han llegado. Entonces debe de pasar un tiempo prudencial para que ya las bacterias empiecen a dividirse y a multiplicarse. Entonces, después de ese periodo de adaptación, vendrá ese crecimiento logarítmico, ¿verdad?, o exponencial, en donde la masa celular de todas esas bacterias pues va creciendo como tal, o va aumentando el número de células como tal, ¿verdad?, de manera logarítmica. Ahora, llegará un momento en que ese crecimiento se mantiene en el sentido ya de que hay células de que se están multiplicando, pero hay células que a la vez también están empezando a morir. Entonces ahí lo que pasa es que hay usualmente como un equilibrio entre las células que se están generando y las que están empezando a morir. Y eso pues se contempla en esta gráfica casi siempre como una meseta. Ahora, llegará un momento en que los componentes del medio de cultivo se van gastando, se consumieron, como es un sistema cerrado, acuérdense, aquí no hay intercambio de nada de nutrientes. Los metabolitos de la bacteria también se están concentrando en el medio de cultivo, y todas esas situaciones entonces empezará a que la población bacteriana empiece a caer y las células empiezan a morir, ¿sí? Ahora, recuérdense de que para la mayoría de estudios microbiológicos en donde se requieren bacterias en crecimiento, casi siempre se van a necesitar cuando estén en crecimiento exponencial. Casi siempre aquí se busca eso. Cuando quieren hacer un antibiograma, cuando quieren hacer algún estudio bacteriano, ¿verdad? Me he saltado una diapositiva en donde hay una serie de definiciones referentes a lo que es el crecimiento bacteriano. Entonces yo les voy a proporcionar lo que es la presentación para que puedan revisar con detenimiento los esquemas, las tablas y esa serie de definiciones. Por cuestiones de tiempo, créanme que he ido un poquito así como a la carrera para poder terminar esta clase, para poder que la compañera pueda seguir con la clase de ella, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, yo me encuentro en la sección de bacteriología y ahí me pueden buscar, o si les da pena y no quieren llegar al departamento, pues también aquí está mi correo electrónico y ahí me pueden escribir y les podré dar información referente a la duda que tengan. Bueno, les agradezco mucho.